Te voy a contar sobre este libro, Las religiones antiguas, volumen 2. Contiene sobre la religión de los semitas occidentales, de la religión antigua de Israel, de la Grecia aquea, de la Grecia clásica, de Zaratustra y de los textos védicos, de la religión védica, que es antes del hinduismo, antes de Buda, antes de Jina, de las religiones semitas. Es muy interesante, dice por ejemplo en la página 63, que los pueblos semitas eran sociedades teocráticas, o sea que pensaban que los dioses eran los líderes de la sociedad. Si ya has leído la Biblia alguna vez, te habrás encontrado que se dice que cuando los israelitas llegaron desde Egipto hasta Palestina, allí había cananeos, filisteos, amorreos, filisteos, demás. Entonces, resulta que por esas zonas, por la zona de Palestina, estaban los fenicios, así son conocidos, entonces con alguno de esos pueblos coincidirá. El detalle es que estos fenicios en algún momento se fueron en barco por todo el Mediterráneo y fundaron ciudades. Una de esas ciudades fue Cartago. Cartago pues en algún momento llegó a crecer tanto, luego compitió con Roma cuando Roma todavía estaba creciendo apenas. La cosa es que se cuenta allí la historia de que una vez que los cartagineses perdieron una batalla contra los griegos en la zona de Siracusa, que es como la punta de la bota de Italia, entonces los cartagineses, para recuperar el favor de los dioses, sacrificaron como 3000 niños a su dios Baal-Hamón. Tiempo después, los cartagineses poco a poco comenzaron a sustituir el sacrificio humano de bebés por sacrificar a esclavos. O sea, en vez de sacrificar a sus propios hijos, sacrificaban esclavos. Después sustituyeron a los esclavos por animales. Esto es muy interesante porque es uno de los pueblos que originariamente venía de Palestina. La cosa es que allá en Palestina también hacían sacrificios humanos de bebés, a Moloch, a veces a otros, es posible, no estoy muy seguro si también a Hadad, que era el dios que adoraban en Ugarit. Pero el punto es que también este es un libro viejo, ¿no? He leído otros, hay uno en especial que te recomiendo mucho, se llama La Biblia desenterrada. Ese es impactante, te cambia toda la perspectiva de vida, y es sobre los hallazgos arqueológicos que han hallado en esas zonas respecto al Antiguo Testamento. La cosa es que dice los autores de la Biblia desenterrada que lo único que distingue a los judíos de los pueblos de alrededor en la arqueología es que estos no tienen cadáveres de cerdos, o sea que no comen cerdo, o sea que los judíos nacieron de ahí mismo, eran los mismos pueblos, nada más que de una comenzaron a no comer cerdo. Eso es lo que hay registro, ¿no? Que también hay algunos salmos, Salmo 82, en el que dice Dios a los demás dioses en la asamblea: es que ustedes no hacen justicia en la tierra, por eso el reinado de ustedes aquí se acabó, ahora voy a gobernar solamente yo. Entonces ese es un relato, ¿no? Como al principio los israelitas, los judíos, sí aceptaban a la existencia de otros dioses, solamente que no los adoraban. Así pues tenían una religión en la que reconocían la existencia de otros dioses, así como reconocen que existen otros pueblos, pero era como un nacionalismo religioso, solamente adoraban al Dios de su propio pueblo, al Dios de su propia ciudad. De este modo, los israelitas poco a poco fueron evolucionando, primero de ese nacionalismo religioso, a finalmente negar la existencia de todos los dioses más que el suyo. Interesante esto de los sacrificios humanos de bebés y demás. En la Biblia pues están todas estas historias que coinciden muchísimo, como por ejemplo la historia de Abraham, que iba a sacrificar a su hijo Isaac a Dios y que Dios lo detuvo. Pero en primeras, ¿por qué le pone una prueba así? Pues que había vestigios de que ese Dios antes aceptaba sacrificios humanos, o antes le ofrecían sacrificios humanos.
de bebés, de niños. Y luego también la historia en el Éxodo. Dios mata a todos los primogénitos de seres humanos y animales, pero solamente los israelitas no mueren sus primogénitos porque sacrifican antes un macho cabrío. Entonces este sustituye a sus hijos, igual que entre los cartagineses eventualmente sustituyeron a sus hijos por animales. Entonces todas estas historias están así como que parece pues, que originalmente Yahvé recibía sacrificios humanos de bebés. Es como que la parte más profunda del iceberg de la Biblia, ¿no? Y es que pues todas las sociedades avanzan poco a poco. Luego también en la página 145 mencionaba que en el Salmo 2:28 menciona a David como hijo de Dios y hasta dice yo te he engendrado. Entonces como que la expresión de eso de hijo de Dios, de que un ser humano fuera hijo de Dios, ya estaba ahí desde antes de Jesucristo. Solamente que con Jesucristo pues cambió el significado. Pues antes era alegoría, era metáfora, pero pues la interpretaron diferente, ¿no? Pero como que la idea ahí ya estaba desde antes. Sobre las religiones griegas, estas dice que originalmente hay vestigios de que tenían un matriarcado, una perspectiva de que solamente adoraban pues principalmente deidades femeninas. Por ejemplo, en la isla de Creta se menciona en la página 233 que allí había hay inscripciones, de dibujos en las paredes y demás, de que el trono era ocupado por una diosa y la diosa daba órdenes al rey que estaba arrodillado frente al trono y el rey obedecía. Luego también, pues poco a poco, al principio Zeus no era importante, el más importante era Poseidón, el dios del mar, y pues es que como Grecia está ahí rodeada de océano, pues de islas y demás, pues, tiene sentido, ¿no? Pero eventualmente llegaron los protoindoeuropeos y estos tenían una perspectiva más machista, ¿no? O eso parece, porque también dice en la página 384, me parece, que allá en los textos de los Vedas, la religión, el momento más antiguo de la religión hindú, no había deidades femeninas importantes. Entonces, de ahí dicen los autores que es posible que los protoindoeuropeos, un pueblo que llegó pues, a partes de Europa, partes de la India y demás, pues que estos pueblos no permitieran la veneración de deidades femeninas. Y entonces tenían una sociedad dividida en tres, o eso se cree: gobernantes, guerreros y agricultores. Los agricultores estarían rodeados pues, alrededor de una deidad femenina, pero los otros no. Entonces, primero, pues estos protoindoeuropeos fueron los que fueron provocando cada vez más que Grecia se fuera volviendo cada vez más machista, al punto de que luego pues ya solamente había tres formas de deidad femenina en esas épocas: la madre o la esposa como Hera, la deseada como Afrodita y la virgen como Atenea, que era como una diosa que parece como masculina pero en su comportamiento, pero es mujer. Y es lo curioso, que no nace de modo normal, sino de la cabeza de Zeus. O sea, pues poco a poco fueron desplazando los dioses masculinos a las diosas femeninas. Otra cosa interesante en la página 277, que decía esto de que el secuestro, de que al casarse los griegos tenían que fingir un secuestro para permitir que los antepasados dejaran entrar a una mujer desconocida a su casa. Luego, otra cosa, en la página 304 menciona cómo tenían estos rituales allá en Boecia, en los que a una persona le daban algo bien psicodélico, los metían en un hoyo de la pared, en una cueva, así como si fuera una especie de ataúd. Luego los pasaban al otro lado semi-inconscientes, teniendo visiones y demás, y luego los sentaban en un trono de la memoria, y luego les hacían preguntas a los sacerdotes para tratar de interpretar las visiones que había tenido.
y le daban pues del agua de la memoria y del agua del olvido y demás. Esos eran los psicodélicos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo. Y así, y la cosa es que todo esto está como que vinculado también a las ideas de Pitágoras, también en la página, me parece que era 326, que decía que Pitágoras enseñaba que el alma provenía de las estrellas, pero que había sido castigada a estar aquí en este cuerpo, en este mundo. Y entonces uno debía tener ciertos comportamientos para lograr escapar de aquí. Eso también está en algunos diálogos de Platón, la misma idea, solamente que no se lo atribuyen a Pitágoras, sino que la van desarrollando por medio del diálogo. Y que el propósito era volver a nuestra patria en las estrellas. Todo eso está muy interesante. Luego también en la página 311 decía que las personas, las mujeres que daban su oráculo en el oráculo de Delfos y demás, no estaban en un éxtasis arrebatado, así inspirado, recibiendo el oráculo del dios, sino que era más algo así como que llegaban, se sentaban y se ponían a reflexionar un rato, y luego pues daban su conclusión a las personas que los consultaban, aparte de pues algunos preparativos en el estilo de vida unos días antes de ejercer el trabajo. También en la página 282 decía que los griegos votaban por los sacerdotes. Y todo eso es muy interesante, porque a mí me parece que mucho del hecho de que la democracia comenzara a desarrollarse allí en Atenas tiene que ver con el hecho de que Júpiter había destronado de que Zeus había destronado a Cronos. Y como Cronos en su época, toda la humanidad era feliz y no había clases sociales, todos éramos iguales y demás, y se festejaba su época dorada en una fiesta, lo que ahora es Navidad, en la que los esclavos eran liberados y demás, y se hacían regalos entre ellos, y luego a veces que hasta los amos servían a sus esclavos esos días. Todo eso pues era como de, no, pues la humanidad se puso del lado de Prometeo, quien estaba del lado de Cronos. Entonces por eso Zeus nos castigó a todos, quitándonos el fuego y demás cosas, y nos hizo miserables como somos ahora. Entonces pues el hecho de descender de un dios que nos arrebató todo eso, que nos condenó a la miseria, pues no legitima a nadie. Entonces, ya que pues el Dios más grande, el Dios de la justicia, es el que nos hizo miserables a todos, pues descender de Zeus no era un buen argumento para gobernar, para ser un rey. Entonces por eso era como de, no, pues, ¿quién eres tú para gobernarme a mí? Entonces pues vamos a hacer una democracia entre todos. Vamos a votar por los sacerdotes porque no tienen motivos genealógicos válidos para mantener un puesto por genealogía, ¿no? Entonces se me hace que de ahí viene, como yo creo que es esa perspectiva mitológica la que influyó en que se desarrollara después la democracia, porque en otros pueblos donde los reyes se afirman descender de los dioses o ser elegidos de los dioses, pues entonces ahí sí se establece la legitimidad. También esto lo menciona un poco en otra parte, en la que dice que los saduceos se inventaron genealogías remontándolas hasta la época de Salomón para mantener su lugar en el templo. Y así, pues es que esto de las genealogías, como ya les conté en el otro libro de los símbolos de la prehistoria, eran una forma de inventarse o de hacerse pretextos para gobernar a los demás. Pues ya de la religión de Zaratustra, es que dice en la página 447 que Zaratustra posiblemente, pues, primero, era un poeta cantante, y es una de las cosas más interesantes, porque parece que también en la página 355 dice que los textos de los
de los Vedas, del Rig Veda y también de otros de allá de la India, se haz de cuenta que la Biblia de ellos la hubieran compuesto, estuviera compuesta por un montón de poemas ganadores de premios, porque se hacían premios a los mejores poemas en los templos, y los poetas llegaban, alababan a los dioses, cada uno decía del dios que le gustaba, que era el más grande, el más poderoso y demás. Y pues así luego se hizo el compendio de todos los poemas ganadores, y de ahí salió los textos más grandes de la religión hindú, ¿no? Luego también pues el Avesta, compuesto por Zaratustra, pues dice que Zaratustra era también un poeta cantante, como muchos otros. Si se fijan, parece que la mayor parte de los textos religiosos de la humanidad son hechos por poetas. Y en los tiempos antiguos, pues, ser poeta era también ser músico. No se podía entender ser músico sin poesía, ni poesía sin música. Entonces este Zaratustra lo estaban persiguiendo, dice allí en la página 447, que posiblemente lo estaban persiguiendo para matarlo, hasta que llegó buscando a alguien que lo protegiera. Y al principio pues no le hicieron mucho caso, pero la idea allí a los aqueménidas les gustó, porque dijeron, no, pues una religión universal es un buen pretexto para tener un imperio universal. Y es ahí como se ven las asociaciones, los vínculos entre la religión y la política desde los tiempos más antiguos. Siempre han estado entremezclados, no se pueden disociar. Pues este Zaratustra, su religión consiste en la adoración de Ahura Mazda. Es el dios del fuego, de la verdad, de la luz. Y se pelea contra Angra Mainyu, el dios del error, de la mentira y demás. Y así, poco a poco después de Zaratustra, es una de las cosas interesantes, que también dice que pues hay muchas metáforas diferentes respecto a la relación con los dioses, y muchas maneras de diferentes relaciones con los dioses en la historia y en diferentes mitologías y religiones. Ya ven que aquí en el lado cristiano del mundo siempre es como Dios es el Padre, ¿no? Pero para Zaratustra no, para Zaratustra era Dios es mi amigo, y le hablaba como a un amigo, y se me hace muy, muy chilo eso, porque no es como una relación de poder, sino que es más como una relación de amistad, de guía, de compañerismo, y eso se me hace más chilo. Y de la religión de los Vedas, dice que desde los tiempos más antiguos, en la página 362, dice que sus textos ya les imponen esta división jerárquica en 3 castas. Es como que una de las cosas que vienen desde más antiguo, desde los protoindoeuropeos. Y así, otra cosa muy interesante es que menciona que durante la época del reino de Israel, los profetas eran los que casi siempre lideraban las rebeliones, las revoluciones contra los reyes. Y casi siempre, dice en la página 171, que pues la perspectiva, la idea que tenía cada uno de los profetas de Dios eran diferentes en varios aspectos, como que no pensaban en el mismo Dios con exactitud, pues cada quien según sus propias peculiaridades de su personalidad tenían una visión algo diferente de Dios. Pero parece que dice que casi todos coinciden en el hecho de señalar las injusticias sociales y los abusos económicos, y que pues la perspectiva de la época pues, sería que atenerse al temor de Dios y demás para que la gente se comporte bien. Y así, o sea, como los profetas antes eran los activistas, los políticos, los que buscaban cambiar la realidad social para mejorarla. Y así, esas son algunas de las cosas más interesantes que hay en este libro, pero hay muchísimas más. De veras, tuve que memorizar un montón de cosas que creo que se atarantarían ustedes si les dijera todo eso. Aparte, pues mi objetivo es que pues lean ustedes.
También pues el que sigue es este, de las religiones antiguas, volumen 3. Este contiene sobre la religión de los eslavos, de los baltos, de los germanos, de los celtas, de la religión etrusca, romana, de la antigua China y Japón antiguo. De este subrayé más poco porque de muchas de esas religiones quedaron muy pocas cosas escritas. Quedaron principalmente de los romanos, de los chinos, los japoneses y así. También he estado pensando en empezar ya a leer alguno de los textos de Jacobo Greenberg, porque a mí me da algo como de sospecha ese compa, pero varios me han dicho que, que está interesante, que le eche el ojo, entonces creo que voy a empezar a leer uno y luego, ya que memorice algunas citas, les cuento.